de Zaragoza. Bueno, muy bien. Comunicado. Cuidado, chicos, con los micrófonos que están abiertos. Les decía que hay algo que siempre aparece en el discurso de la derecha cuando desde los sectores que no están cercanos a su posición política quieren poner en discusión el orden establecido. Quiero decir, cuando hoy, ante el paro docente, habló el vocero presidencial, el chanta con honores de Adorni, y dijo que en las escuelas, que en las aulas se está ideologizando, me preguntaba, ¿por qué siempre dicen lo mismo? ¿A qué están apuntando? ¿Cuál es el objetivo final? Porque también dijo lo mismo Macri, ¿no? Y es la derecha siempre que se para en ese lugar. Les propongo que escuchemos los dichos de Adorni y después les propongo alguna reflexión. Por supuesto que nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares tenidos con militancia ideológica, como el caso de un video que se difundió estos días, donde se mostraba un acto en un colegio que ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas. A propósito de esto, aprovecho para hacer una reflexión sobre el paro docente del día de hoy. Venimos de un año, más de un año, pero de un año absolutamente catastrófico. En el 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y de hecho, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna. Este gobierno lleva menos de 4 meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto? Bueno, ya sabemos lo que opinan sobre las medidas de fuerza, no me voy a detener ahí. Sí me quiero detener en esta idea de que hay aulas militantes donde se va ideologizando a quienes las ocupan. Lo mismo dijeron de la universidad. Y la verdad es que si bien es algo que se habló mucho y que se dijo mucho, me parece que es parte de la batalla cultural que tanto nos gusta nombrar. Yo estoy convencido que educar es politizar, pero no tengo dudas que educar es politizar. El problema es que nos han hecho creer que la política es mala y además nos han hecho creer que hablar de política es hablar de partidos políticos o de cómo nos ubicamos cada uno de nosotros y nosotras en distintos partidos políticos. Como si entonces todo sería una síntesis orgánica la política, y no lo es. Estoy tan convencido que educar es politizar, como a la inversa, que politizar es educar a nuestro pueblo. Y para politizar, ni más ni menos tenés que poner en juego las ideas. Porque todo lo que nos ha constituido como seres humanos, desde el momento en que tenemos uso de razón, son las ideas. Y no necesitan ser grandes ideas que han atravesado a la cultura, a la filosofía mundial. Pueden que lo sean, pero también son pequeñas ideas. Es más, si la ideología es precisamente esa lógica de ir en torno a esas ideas, de construir en torno a ellas, de discutir en torno a ellas, de soñar en pos de ellas, nosotros y nosotras como seres humanos somos más idea que verdad. Quiero decir, ¿cuál es la verdad? ¿Cuántas son las verdades con las que habitamos? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Siempre lo digo, porque aparte lo quiero recordar. José Pablo Feynman decía que no hay una sola verdad, que había muchas verdades que se oraban entre ellas, se peleaban unas con otras, y puede ser así nomás. ¿Y saben qué? Somos más idea, somos más interpretación de los hechos que vivimos que la verdad misma de esos hechos. Al fin y al cabo, de mano en mano se pasa la verdad y en cada mano su parecer, canta Silvio Rodríguez. Poner en juego las ideas significa poner en juego una mirada, poner en juego una percepción sobre un país, sobre cómo tiene que ser un vínculo social, cómo tiene que ser un orden social, cómo tenemos que proteger a nuestra infancia. ¿Es la religión, por ejemplo, un posicionamiento político? Sí, más allá de la fe.
¿Es el aula un espacio político? Sí, claro. Es un espacio político porque, entre otras cosas, hay poder ahí adentro. Es un espacio político porque la elección de cada uno de los manuales, de cada uno de los temas y la manera en que los encaro es una decisión política. ¿Por qué es política la Biblia, el Corán y el manual Capeluz? Es político todo, pero no bajo la lógica de, bueno, todo lo que hacer es político y que quede medio frívolo, no. Porque si yo decido achicar la figura de Belgrano y ampliar la figura de Roca, tengo una mirada determinada de la sociedad que quiero contar y del proceso histórico que quiero contar. ¿Con qué Sarmiento nos quedamos? ¿Con el Sarmiento de la escuela pública o con el Sarmiento que dijo que los gauchos sirven como bosta para nuestro suelo? ¿Con qué Sarmiento me quedo? ¿Qué Sarmiento cuento? Esa mínima, que no es mínima, diferencia que hicieron a un solo hombre es un posicionamiento político y es una ideología. Y lo sabemos. Yo siempre cuento, yo cuando era pequeño me disfracé, en mi escuela me disfracé de Hernán Cortés para un 12 de octubre. Estaba contentísimo, porque yo quería ser un soldado español para salir a degollar indígenas. Era chiquito, tendría, no sé, 6, 7 años. Porque eso era el posicionamiento político de una época. Porque eso era el posicionamiento político de una iglesia a nivel mundial. Y porque luego, en un revisionismo histórico, se puso en discusión. Ese poner en discusión también es un posicionamiento político, es una decisión política. Y todo eso, la resultante de todo eso, es la ideología que somos. La ideología que nos va construyendo. Ahora bien, cuando el gobierno dice que en un aula se militan ideologías, y siempre pone en ese lugar a los maestros del campo nacional y popular y a los maestras. Sin embargo, cuando Milei va a un colegio privado y dice que el problema de la humanidad son los rojos, los zurdos, los comunistas, eso no es ideología y eso no es politizar y eso no es adoctrinar. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo ya lo dijo Gramsci, ese extraordinario filósofo italiano, hace muchísimo tiempo, y que habló del pensamiento hegemónico. Hoy hablamos del pensamiento único. Alguna vez se la llamó globalización del pensamiento. El pensamiento hegemónico es ese pensamiento único, decía Gramsci. Y decía, el pensamiento hegemónico lo construye las religiones, la economía, los medios de comunicación y la educación. Pero, para enfrentar ese pensamiento hegemónico, hay que poner en marcha al pensamiento contrahegemónico. ¿Qué es el que pone en discusión esto? ¿Qué es el que se pone en discusión la única verdad? Claro, cuando el poder, que al fin y al cabo es el único que puede adoctrinar ese poder. A ver, acá entre nosotros no nos mira nadie, adoctrina Clarín, no C5N. Pero por una correlación de fuerza nomás. Simplemente. Cierro paréntesis. La contrahegemonía que pone en discusión el pensamiento hegemónico es lo que la derecha llama ideologizar. Es lo que la derecha dice adoctrinar. No, es precisamente lo que se construye como una especie de resistencia a ese pensamiento hegemónico que nos dice que está bien, que está mal, que es correcto, que no es correcto, que es políticamente deseable y que no lo es. Un país sin ideas termina siendo el objetivo. Porque nos han ensuciado las palabras hasta tal punto que muchos de los propios la van despojando para quitársela como un ropaje sucio. No es una mala palabra la ideología. No es una mala palabra el populismo. No son malas palabras. El tener una idea de la vida que quiero, de la sociedad en la que quiero vivir, de qué manera quiero vivir, en quién quiero creer, con qué quiero tener esperanza, a cuántas cosas les digo que sí y a cuántas cosas les digo que no. Todo eso es la ideología. Un país sin ideas y un país que no discute ideas es un país de idiotas, es un país de atomizados, es un país de zombies que repiten ese pensamiento hegemónico que instala el poder dominante. Claro,
que hay un territorio donde se puede vivir sin ideas. Claro que hay un territorio donde se puede vivir sin ideologías. El cementerio. Es el único. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.